Iglesia amada, muy buenos días. Hoy, domingo 23 de agosto, es un gusto poder reunirnos para escuchar su palabra. Y quiero que nos encomendemos al Señor en oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y tú la usas, Señor, para crear, para resucitar, para transformar. Por lo cual, Señor, ruego que durante este tiempo tú nos ayudes a ser transformados, renovados por tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una serie, amada iglesia, que habíamos comenzado, pero por causa de la pandemia tuvimos que aplazar. Y esa serie se titula La Iglesia Militante. Alcanzamos a ver 3 partes de esa serie en donde vimos primero la garantía que tiene la iglesia en el mundo, y esa garantía tiene que ver con el hecho de que toda potestad le ha sido dada al Hijo para que Él lleve a cabo su obra mundial a través de la iglesia. Luego vimos también la naturaleza universal de la iglesia, en donde enfatizamos el hecho de que la iglesia es una en el mundo. Y es una en el sentido de que todos los creyentes en todas las naciones los unen unas mismas realidades espirituales e invisibles, como son la obra secreta del Espíritu Santo, la fe y una cabeza, que es Cristo. Sin embargo, también vimos la naturaleza local o la localidad de la iglesia. Y estuvimos observando el hecho de que, por mandato de Cristo, cada creyente que pertenece a la Iglesia Universal se manifiesta en el mundo a través de iglesias locales. Y es así como la gran comisión puede llevarse a cabo en el mundo, enfatizando la universalidad de la iglesia, pero también la localidad de la iglesia. Ya que allí en Mateo 28, el Señor Jesús dijo: id a todas las naciones y haced discípulos. Y esto habla de la universalidad de la misión de la iglesia. Pero luego dijo: bautizándolos y enseñándoles las cosas que os he mandado. Y estas 2 últimas cosas solamente pueden darse en el contexto de la iglesia local. Y ya que han pasado varios meses y no hemos podido volver a congregarnos, he decidido retomar esta serie confiando en que pronto vamos a poder congregarnos, si el Señor lo permite. Así que vamos a continuar con la serie La Iglesia Militante, y ya que hemos visto la naturaleza universal y la naturaleza local de la iglesia, vamos a profundizar en ese aspecto de la iglesia local, en la localidad de la iglesia. Y quiero que hoy estemos mirando la militancia en la iglesia local. La militancia en la iglesia local. Con este título, lo que quiero comunicar es la necesidad de que ustedes y yo aprendamos lo que implica militar en la iglesia local, lo que implica para un creyente militar en la iglesia local en la cual el Señor le ha colocado. Y vamos a tener que destinar varias partes de esta serie a ese propósito. Vamos entonces hoy a profundizar ahí. Y quisiera comenzar advirtiendo un hecho que cada vez es más preocupante y evidente, por supuesto, en nuestra sociedad. Ustedes, como me han escuchado a mí en varias ocasiones, el tema de los derechos humanos realmente es el tema de los deseos humanos. Hoy se le llama derechos humanos a los deseos humanos. Eso quiere decir que cada vez más los deseos humanos están siendo legalizados. De tal manera que el producto final es que cada cual
termina haciendo lo que bien le parece, lo que le place, y todo esto protegido por la ley. Pero hay una consecuencia particular de que los deseos humanos se legalicen en nuestra sociedad y se llamen derechos humanos. Y es que las autoridades que Dios ha puesto para refrenar el mal, como las autoridades familiares, como las autoridades civiles, aún las autoridades eclesiásticas, esas autoridades están sufriendo socavamiento. ¿Por qué? Porque ya que estas autoridades fueron puestas por Dios en el mundo para restringir el mal, y ya que los deseos humanos cada vez están siendo más protegidos, de tal manera que cada quien va a terminar haciendo lo que bien le parece, y protegidos legalmente, entonces no convienen las autoridades que el Señor ha instituido. Por eso las autoridades cada vez más están siendo socavadas. Usted y yo vemos constantemente imágenes en donde, no ignorando que la autoridad a veces comete abusos, por supuesto, sin embargo vemos cada vez más cómo la juventud y personas de todas las edades irrespetan a la policía, irrespetan a las autoridades civiles, cómo cada vez más los hijos son rebeldes y desobedientes a sus padres, y cómo en las iglesias cada vez más hay un desprecio por las autoridades. Así es como todo este tema de los deseos humanos legalizados, o lo que nuestra sociedad llama los derechos humanos, está empujando a la sociedad a socavar las autoridades que Dios colocó. Y todo esto, ¿por qué? Que tiene que ver con la militancia de un creyente en la iglesia local. Porque precisamente todo ese ambiente de anarquía y contra las autoridades, imponiéndose en los deseos personales en nuestras sociedades, también toca a la iglesia, al punto de que nuestras iglesias hoy tienen un muy bajo concepto de lo que implica ser parte de una iglesia local, de lo que implica adherirse a una iglesia local, ser parte de una familia local. Y es por eso que vamos a destinar varias partes de esta serie para estudiar este importante tema. Quisiera ir a Mateo capítulo 28. Quiero que vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 28 no va a ser el pasaje que vamos a usar hoy para ver la militancia en la iglesia local, pero es necesario ir allí para mirar un aspecto importante. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, recordemos la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recordemos, 3 órdenes expresas en esta gran comisión: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Hacer discípulos, una tarea mundial; bautizándolos y enseñándoles, una tarea local en todas partes del mundo. Y esta gran comisión se reitera más adelante en Hechos 1.8. Vamos a ir rápidamente, por favor, a Hechos 1.8. Miremos Hechos 1.8. Leemos en Hechos 1.8 de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esas son palabras de Cristo antes de su ascensión a sus discípulos. Y como consecuencia de la venida del Espíritu Santo, dice Jesús a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que aquí se reitera la gran comisión, pero se añade un factor importante, y es que solamente va a poder ser llevada a cabo esta tarea por el poder del Espíritu Santo, que iba en pocos días a ser derramado, exactamente 10 días después de este anuncio.
Así que el Espíritu Santo es clave para la tarea mundial que la iglesia ahora tiene. Entonces, sumando Mateo y Hechos, tenemos ya entonces una información más completa. Sin embargo, ahora quiero que miremos Hechos capítulo 2, un capítulo más adelante. Miremos los versos 32 y 33. Porque en Hechos 2, 32 y 33 vemos el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo para que la iglesia pueda hacer su tarea mundial. Y dice Hechos 2, 32 y 33 de la siguiente manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora vemos en estos versículos cómo la promesa del Espíritu Santo, la cual va a hacer posible que la iglesia lleve a cabo su tarea mundial, se cumple. Ahora, este es un punto importante, este es un punto clave. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu fue derramado sobre la iglesia. Ahora han recibido el poder para llevar las buenas nuevas a nivel mundial y así completar la gran comisión, allí donde van siendo llevadas las buenas nuevas. Pero, ¿por qué este punto es importante? Porque quiero que vean cómo ocurre la transición entre la venida del Espíritu Santo a su iglesia y la puesta en marcha de esa gran comisión que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos. Y lo que quiero que vean es qué es lo primero que pasa después de que el Espíritu Santo es derramado sobre su iglesia. Y para eso quiero que nos concentremos en Hechos 2, 41 y 42, que son los textos que vamos a estar revisando. Dice Hechos 2, 41 y 42 de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesantemente, lo que usted nota después del derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia, no es que los discípulos salieron en desorden e improvisadamente a llevar el evangelio por aquí y por allá. No. Interesantemente, en el programa de Dios y en el orden de Dios, en el orden soberano, toda esta gran comisión mundial, después de la venida del Espíritu Santo, se va a llevar a cabo a través de organizar la primera iglesia local que existió, la iglesia local de Jerusalén. Organización que empezamos a ver desde el verso 41. Así que, ¿cuál es la idea que se nos va comunicando en las Escrituras? Que la gran comisión, en toda su dimensión universal y local, solamente se puede cumplir a partir de iglesias locales. No hay gran comisión si no hay iglesias locales. Quiero recordar que la gran comisión, generalmente cuando usted y yo escuchamos gran comisión, nos imaginamos misioneros y nos imaginamos gente yendo a otras naciones, pero se nos olvida ese bautizándolos y enseñándoles. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo cual implica que la gran comisión se cumple también cuando se constituyen iglesias locales. Porque no se puede hacer, como les decía yo a ustedes hace un tiempo, un bautismo universal. Y no se pueden hacer enseñanzas universales. Esa parte de la gran comisión solamente puede darse a través de iglesias locales organizadas. Y aquí está. Después de la venida del Espíritu Santo, ahí está, a estos creyentes allí. Se organiza la primera iglesia local, que es la iglesia local en Jerusalén. Así que, amada iglesia,
hemos puesto mucho énfasis, y tal vez sea un énfasis incorrecto, solamente en admirar la parte mundial de la Gran Comisión. A misioneros yendo a todas partes del mundo llevando el Evangelio. Eso es magnífico. Y gracias a Dios, en verdad, gracias al Señor por la manera en que desde entonces los misioneros se han movido por el mundo, por la gracia de Dios. Pero poco se enfatiza que la Gran Comisión depende de iglesias locales organizadas. Así que en el programa redentor de Dios, la iglesia local es central. Si no hay iglesia local, no hay Gran Comisión. Si no hay iglesias locales organizadas, no hay Gran Comisión. Y es por eso que aquí vemos que después del derramamiento del Espíritu, lo primero que hace el Señor es organizar la primera iglesia local, para que desde allí, luego, la Gran Comisión se extienda, y esa Gran Comisión finalmente quede reflejada y manifestada en el mundo a través de otras iglesias locales. Muy bien. Así que en el programa redentor de Dios, la iglesia local es supremamente importante. Así que en estos dos versículos que leímos, Hechos 2, 41 y 42, quiero que miremos primero que todo en qué consiste la militancia de un miembro en la iglesia. ¿En qué consiste la militancia de un miembro en la iglesia? Por eso, lo primero que quiero que veamos es la militancia como miembro de la Iglesia Universal inicia con la fe y con el arrepentimiento. Vuelvo a reiterar, lo primero que quiero que estemos mirando es que militar como miembro en la Iglesia Universal, todavía no local, sino universal, inicia con la fe y el arrepentimiento. ¿Dónde podemos ver esto? Hechos 2:41. Dice así: así que los que recibieron su palabra, Quiero que por favor identifiquemos quiénes fueron los que recibieron su palabra en el versículo 41. Para lo cual quiero que miren atrás unos versículos. Ubiquémonos en Hechos 2, versículo 5. Dice así, Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Noten que en el momento en que el Espíritu Santo fue derramado allí en Jerusalén a estos creyentes, 120 en número, se dice que en ese lugar habían judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, es decir, judíos consanguíneos, judíos étnicos, que no obstante vivían en otras naciones, pero que ahora habían concurrido en Jerusalén por causa de la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta que el Señor usa para traer al Espíritu Santo y recoger así una gran cosecha de creyentes, que era lo que realmente se hacía en la fiesta de Pentecostés. Se presentaban las primeras cosechas del trigo. Ahora, es llamativo que estas personas se mencionen en el versículo 5 como de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué es interesante? Porque es como un preanuncio de que allí en Jerusalén va a haber un anuncio a judíos de todas las naciones. Es un preanuncio de lo que después va a pasar en el mundo. El evangelio va a llegar a personas de todas las naciones. Así que este es un preanuncio, es un ensayo, por decirlo de alguna manera, divino. Es una puesta en escena previa al gran momento de la difuminación del evangelio o de la difusión del evangelio en todo el mundo, pero allí en Jerusalén. Es como un ensayo real de lo que va a ser después
la difusión del Evangelio en todo el mundo. Allí en Jerusalén, judíos de todas las naciones, con diferentes lenguas, trasfondos culturales, van a escuchar las maravillas de Dios. Y eso es una muestra previa de lo que va a ocurrir después en el mundo entero. Entonces, ¿quiénes fueron los que recibieron su palabra? Primero, sabemos que eran judíos de todas las naciones que habían concurrido por esos días a Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Ahora, hay algo más que se dice de estas personas que estaban allí. Miremos en Hechos 2, el versículo 36. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Noten que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, acusa a esos judíos de haber crucificado a Cristo Jesús. Volvamos a leer, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y ya vimos que esa casa de Israel es judíos, o incluye judíos de todas las naciones en ese momento. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que, ¿quiénes recibieron su palabra? No solo judíos de todas las naciones, sino que estos judíos también son identificados como responsables, culpables de la crucifixión de Cristo. Vosotros crucificasteis a Jesús. Así que son judíos de todas las naciones, pero son judíos de todas las naciones culpables de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Si bien, como el mismo Pedro nos dice, todo estaba bajo el consejo de Dios y el anticipado conocimiento de Dios y el predeterminado consejo de Él, porque Dios es soberano. No obstante, la nación de Israel, en términos generales, como nación, rechazó a su Salvador. Y ellos hacían parte de esa nación que rechazó al Salvador. Así que esos que recibieron su palabra allá en Hechos 2:41, sin embargo, son culpables de haber crucificado a Cristo y son judíos de todas las naciones. Ya estamos entonces identificando quiénes son esos que recibieron su palabra. Pero adicionalmente, siendo culpables, también son objeto de la gracia de Dios. Y qué misericordia ser culpado de crucificar a Jesús. Tal vez es el pecado más blasfemo. Y la gracia se manifestó a esos varones que fueron culpados de crucificar a Jesús como nación. Y esto nos enseña que la gracia de Dios puede con todo pecado. ¿Y dónde vemos que estos mismos son objeto de la gracia de Dios? Miren el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí vemos la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahí vemos el llamamiento eficaz. El Espíritu Santo está preparándolos para que puedan ser convertidos más adelante, lo cual en efecto ocurrió. Así que son objeto de la gracia de Dios. Entonces, en el versículo 41, volvamos a situarnos allí. Dice: así que los que recibieron su palabra. ¿Quiénes fueron los que recibieron su palabra? Judíos que moraban en diferentes naciones y que en ese momento estaban allí en Jerusalén atendiendo a la fiesta del Pentecostés. También eran culpables como parte de la nación de Israel por haber crucificado al Señor Jesús, pero también fueron objeto de la gracia de Dios y por eso finalmente pudieron recibir la palabra de Dios. Ahora, ya identificamos quiénes fueron los que recibieron su palabra en verso 41, pero ahora quiero que podamos entender con claridad qué significa recibir su palabra, para que usted y yo también podamos estar seguros de cuando utilizamos ese término, recibir su palabra, que estamos usándolo bíblicamente, que sepamos exactamente qué significa que alguien recibe la palabra de Dios. Así que, ¿qué significa en este contexto eso de recibieron
su palabra. Primero, significa fe en Cristo. Recibir su palabra es haber creído en Cristo. Quiero que por favor miren Hechos 2:38, ahí mismo. Dice el verso 38, Pedro les dijo, es decir, a estos que se compungieron de corazón, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí está la fe. No está con la palabra literal, no está la expresión creyeron en Cristo, pero está implicada en el bautícese cada uno de vosotros. Porque si usted mira superficialmente el versículo 38, usted va a concluir, el bautismo entonces trae perdón de pecados. Pero no, estamos ante una realidad histórica en la que la fe va a ir seguida inmediatamente del bautismo. Porque el bautismo es, en este contexto particular, la señal pública de que alguien en verdad ha creído en Cristo Jesús. Así que cuando usted mira el verso 38 a la luz de esa realidad, a la luz del contexto general de las Escrituras, obviamente usted se da cuenta que el bautismo no salva a nadie ni ha salvado a nadie. Pero la realidad histórica es que la fe iba inmediatamente seguida del bautismo. Esa es una realidad que nosotros podemos ver en varios pasajes, particularmente aquí en Hechos. Ustedes ven más adelante en Hechos y recordarán que Felipe lleva el evangelio al etíope. Y una vez éste ha creído, pide ser bautizado. Y Felipe le dice, si has creído en Cristo Jesús, bien puedes. E inmediatamente fue bautizado. Así que allí está la fe en Cristo Jesús. No porque el bautismo salve, sino porque el bautismo, que en este momento histórico va muy de la mano con la fe, inmediatamente a la fe, revela la fe auténtica de alguien que ha creído en Cristo Jesús. Así que recibir su palabra implica fe en Cristo. Evidentemente ustedes en el verso 44 pueden corroborar esa fe. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Ahí está la fe. Habían creído. Muy bien. Ahora, ¿qué más significa haber recibido su palabra? No solo fe, sino también arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. En el verso 38 leímos, Pedro les dijo, arrepentíos. Aparte de la fe en Cristo, que se simbolizó con el bautismo, también se les demandó arrepentimiento de sus pecados. Arrepentíos. Así que la fe y el arrepentimiento, que constituyen la conversión de una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, la fe y el arrepentimiento son requisitos. Y ellos constituyen en el versículo 41 lo que significa recibir la palabra de Dios, recibir su palabra. Fe y arrepentimiento. No solo fe sin arrepentimiento, o no solo arrepentimiento sin fe, sino fe y arrepentimiento para con Dios. Ahora, es importante señalar que en las Escrituras recibir la palabra siempre va a implicar fe en Cristo y arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento del pecado. De unos años para acá nos ha llegado una idea errónea de que las personas pueden depositar su fe en Cristo como su Salvador, aunque aún no lo acepten como su Señor. Y el arrepentimiento asume a Cristo como Señor. Así que en esa idea que nos ha llegado de unos años para acá, lo que realmente se está comunicando es que una persona puede creer en Cristo sin arrepentirse. Es decir, puede poner su fe en Cristo como su Salvador, pero no como su Señor, lo cual podrá hacer más adelante. Y hay una serie de enseñanzas asociadas a esa mentira
como la del creyente carnal y otras que ya hemos revisado, a nociones que antes de 1850 no se manejaban en la iglesia. Y es por eso que mucho del evangelismo actual está produciendo creyentes carnales, es decir, impíos con apariencia de piedad. Mucho cuidado con eso. Por eso aquí es claro que recibir su palabra ha implicado fe y arrepentimiento. Fe que asume a Cristo como Salvador y arrepentimiento que asume a Cristo como Señor de la vida. Es decir, el hombre se arrepiente de su pecado. Así que fe y arrepentimiento constituyen el recibir su palabra. Y esto, fe y arrepentimiento, como consecuencia del llamado externo que se da a través de la predicación de Pedro. Pero también como consecuencia del llamado interno, como lo vemos en el verso 37, el Espíritu Santo allí llamando eficazmente al escogido para que pueda creer y arrepentirse, luego de ser regenerado por el Santo Espíritu de Dios. Entonces, así que los que recibieron su palabra fueron estos hombres, judíos de todas las naciones, culpables de la muerte de Cristo como nación, pero objeto de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo, obrando en ellos, nuevo nacimiento, pudieron arrepentirse y creer. Eso significa recibir su palabra. Así que la fe y el arrepentimiento, una vez suceden en la persona llamada por el Señor y regenerada por el Espíritu Santo, hacen que este nuevo creyente ahora pertenezca a la Iglesia Universal. Entonces, en eso consiste el punto que estamos viendo. La militancia del miembro de la Iglesia Universal comienza con la fe y el arrepentimiento. Cualquier persona que crea y que se arrepienta hace parte de la Iglesia Universal. Cualquier persona que crea y se arrepienta genuinamente, es decir, escogida por Dios, en la gracia de Dios, pertenece a la Iglesia Universal, porque se une a los creyentes en el mundo en las realidades espirituales e invisibles. Un mismo espíritu, una misma fe, una misma cabeza. Así que, para ser parte de la Iglesia Universal, se requiere la fe y el arrepentimiento. Ahora bien, hasta aquí entonces hemos visto cómo comienza la militancia en la Iglesia Universal. Comienza con la fe y el arrepentimiento. Sin embargo, por mandato de Cristo, una persona salva, una persona que pertenece a la Iglesia Universal, ha de añadirse a una iglesia local. Es lo que afirmamos en la introducción. Y es por eso que el verso 41 no acaba allí. Así que los que recibieron su palabra. No, continúa. Y entonces, lo que vamos a ver a continuación en el verso 41 explica cómo inicia la militancia de un miembro de la iglesia local. Acabamos de ver cómo inicia la militancia de un miembro de la Iglesia Universal, fe y arrepentimiento. Pero, ¿cómo inicia la militancia de un miembro en la iglesia local? Es lo que vamos a ver en el resto del verso 41. Y va más allá de la fe y el arrepentimiento. Así que terminamos de leer el verso 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, subrayen en su mente eso, bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que
La militancia como miembro de la iglesia local comienza con el bautismo tras la fe y el arrepentimiento. Así que vamos organizando estas ideas. Un miembro de la Iglesia Universal inicia su militancia con fe y arrepentimiento. Fe en Cristo Jesús y arrepentimiento para con Dios. Pero luego, para que se cumpla el propósito de Dios de la Gran Comisión, plenamente, ese creyente nuevo debe adherirse a una iglesia local. Y la militancia como miembro en la iglesia local, aparte de la fe y el arrepentimiento, precisa el bautismo en agua. Es por eso que después de estos hermanos recibir la palabra de Dios, es decir, haber creído en Cristo Jesús y haberse arrepentido, fueron bautizados y se añadieron. Esto es supremamente importante. Así que la Gran Comisión, vuelvo y reitero, hermanos, no se trata solo de ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, sino también se trata de identificar a esos discípulos con Cristo y con una comunidad particular, lo cual ocurre a través del bautismo en agua. Vuelvo y reitero esta idea. La Gran Comisión no se trata entonces solamente de llevar el Evangelio a todas partes y después de hacer discípulos, miren a ver ustedes qué hacen. No. Después de eso, la orden del Señor en Mateo 28 fue identificarlos con Cristo públicamente y con una comunidad particular, bautizándolos y enseñándoles. Y es precisamente lo que vemos aquí en el verso 41. Estos que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Quiero que analicemos un poco ese y se añadieron. Noten ustedes que en el verso 41, bautizarse y añadirse son dos momentos articulados, pero van unidos, como un brazo, van juntos. Bautizarse y añadirse son dos ideas articuladas que van juntas. Ahora, esos que se bautizaron y se añadieron ¿a qué? Viendo el versículo 41, ustedes y yo suponemos o inferimos que se añadieron a la iglesia local de Jerusalén. Y es una inferencia totalmente bíblica. Sin embargo, su confirmación o la confirmación de esta inferencia realmente está en el versículo 47. En el verso 47 del mismo capítulo leemos así: alabando a Dios, refiriéndose a estos mismos, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Nótese otra vez, el añadía cada día a la iglesia, para que no nos quepa duda, ni a ustedes ni a mí, de que se añadieron no a una institución humana, no a una organización de beneficencia. Se añadieron a la iglesia del Señor, particularmente a la iglesia local de Jerusalén, que es la primera iglesia local en el mundo, en su sentido neotestamentario. Entonces, importante, amados, en nuestra mente, organizar estas ideas. Siempre bautizarse va a ir de la mano del añadirse. Quitas el bautismo, quitas el añadirse. Si bien se puede haber recibido la palabra genuinamente con fe y arrepentimiento. Podríamos citar un caso, el ladrón en la cruz. Por citar un caso. Pienso yo que si el ladrón en la cruz no hubiera estado en la condición de condenación en la que estaba, sino que si hubiera podido escapar de la condición de la cruz, creo que ese habría sido un creyente que, habiendo recibido la palabra de Dios en la cruz, luego, si hubiera tenido la posibilidad de ser perdonado civilmente, creo que haría parte de esta iglesia, si hubiera añadido a la iglesia local de Jerusalén. Pero no logró añadirse a una iglesia local. Y sin embargo fue salvo porque había recibido la palabra.
fe y arrepentimiento, es decir, miembro de la Iglesia Universal. Sin embargo, no se añadió en la iglesia local porque sus circunstancias lo inhabilitaron para tal privilegio. Pero creo que si hubiera tenido ese hombre ese privilegio, estaría aquí haciendo parte de esta iglesia. Para que no quede la idea de que una persona puede creer en el Señor y vivir sin añadirse a una iglesia local, lo cual sería incoherente. Ya hemos visto. Si yo como casado recibo una invitación de alguno de ustedes a comer con ustedes, pero ustedes me advierten que yo debo ir solo, pero que no quieren que vaya mi esposa, entonces no es coherente que digan que me aman a mí y que no aman a mi esposa. Si me aman a mí, aman a mi familia. Si me aman a mí, aman a mi esposa. ¿Verdad? Si se dice que se ama a Cristo, se ama a Cristo y a su esposa, se ama a Cristo y a su familia, se ama a Cristo como cabeza y a su cuerpo, que es la iglesia. Así que es incoherente afirmar que se ama a Cristo, pero que no se ama a la iglesia local. Muy bien, entonces esas dos ideas importantes, se bautizaron y se añadieron. Ahora, algo más importante allí. Al final del versículo 41 dice, se añadieron, ¿cuántas personas? Aquel día, como 3,000 personas. Y este es un dato importante, porque este dato, esta información de 3,000 personas implica que hubo una membresía clara, que hubo una lista oficial de miembros, y cuando digo oficial, lo digo por este reporte que quedó aquí escrito. Tal vez no fue a la manera que tenemos hoy nuestras listas con sus teléfonos, no, pero una lista oficial sí, y quedó aquí registrada esa lista oficial. Así que estos hermanos no estaban jugando. Y estos hermanos estaban contando dentro de su membresía solo aquellos que se bautizaron. Y se da el dato de cuántos eran. Así que hubo un registro oficial de estos nuevos miembros que empezaron a militar con la iglesia local de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué fue de la vida de estos 3,000 creyentes? Y no solo 3,000, porque antes de estos 3,000 ya habían por lo menos 120 creyentes, sobre los cuales vino el Espíritu Santo. Era una iglesia de más de 3,000 creyentes, la iglesia local de Jerusalén. ¿Qué fue de la vida de estos hermanos? ¿Qué fue de la vida de esta iglesia local después de haberse añadido a través del bautismo en agua y haberse identificado con Cristo públicamente y con su cuerpo o esa comunidad de Cristo? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué fue después de este evento? Es lo que vamos a ver, si Dios permite, de hoy en 8, el domingo 30 de agosto. Pero hermanos, hasta aquí, la idea que quiero que quede es que en el programa de Dios, en el programa redentor de Dios, la iglesia local es central. Muy importante para que apreciemos la iglesia local. Y no cedamos ante ese influjo de anarquía de nuestras sociedades, sino que apreciemos a esa cabeza que es Cristo y lo que Él ha dicho de su iglesia y podamos vivir como lo que somos, su iglesia y particularmente su iglesia local aquí en Fontibón. Así que, hermanos, a manera de conclusión, recapitulemos. Hoy hemos visto 2 puntos importantes. Primero, cómo inicia la militancia de un miembro en la Iglesia Universal. Fe y arrepentimiento. Pero también vimos cómo inicia la militancia de un miembro en la iglesia local. Fe, arrepentimiento y bautizo o bautismo. Eso es lo que finalmente comunica
que la persona se está identificando con Cristo y con una comunidad en particular. Hace parte de lo que es militar en la iglesia local para poder cumplir el resto de la gran comisión, tal y como la dejó el Señor Jesús. Y quiero que pensemos en algunas cosas al respecto de esto que hemos estado viendo. Para el Señor queda claro que es central la iglesia local en su programa redentor. La redención de las naciones depende de la existencia de la iglesia local. Y por eso, después de la venida del Espíritu Santo, lo primero que hace el Señor es organizar una iglesia local para que desde allí pueda terminar de cumplirse la gran comisión. Ahora, si para el Señor la iglesia local es central en su programa redentor, ¿para ti lo es? ¿Lo es para mí? ¿Es para nosotros la iglesia local central en nuestras vidas? O tal vez la iglesia local es como un accesorio, como un aretito que las mujeres se quitan y se colocan de acuerdo con su necesidad. Cuando lo necesitan se lo colocan, cuando no lo necesitan se lo quitan o lo cambian a su antojo. O como un reloj que uno se coloca cuando lo necesita y cuando no, ya se lo quita. Para el Señor, la iglesia local es central, ha sido central y será central en su programa redentor en este siglo. Para ti lo es, hermano. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿para mí lo es? Y creo que en 8 días podemos ser confrontados con las Escrituras a mirar más detalladamente si en verdad la iglesia local es central. Pero ya con lo que vimos hoy, podemos ir pensando si también para nosotros la iglesia local es central, así como lo es para Cristo. Si es central, a eso le llamamos tener una alta eclesiología, en contra de una baja eclesiología, que es lo que generalmente estamos viendo en Latinoamérica. Las iglesias en Latinoamérica, los que asisten a las iglesias en Latinoamérica generalmente tienen una baja eclesiología. Es decir, la iglesia es algo como para distraerse los fines de semana, como para ir al supermercado espiritual y tomar el producto que me conviene, y luego no hay más de iglesia local. Así que este tema es supremamente importante para nosotros como iglesia local, hermanos, en Fontibón. Ahora, seguramente eres creyente, pero no te has bautizado. Y eso puede ser por varias razones. Primero puede ser por la pandemia y tenías planes de bautizarte y no se pudo por la pandemia. Otra razón es que en verdad estás en ese proceso de conocer, ya como creyente, de conocer a la iglesia a la cual te vas a añadir. Eso está perfecto. Pero, ¿qué tal si tu caso es el de alguien que se niega a obedecer el mandato de bautizarse por no querer asumir compromisos con Cristo y con la iglesia, tal y como Cristo lo ha demandado para todos aquellos que han creído en Él? El bautismo implica, evidentemente, representar a Cristo. Implica formalmente comunicar a los demás que se es embajador de Cristo. ¿Tienes miedo de eso? Entonces necesitas revisar si sí tienes la fe genuina. Vuelvo, reitero, si no te has bautizado porque estás en un proceso de conocer lo que la iglesia a la que te añadirás cree, estás en el proceso correcto. Pero si es porque te rebelas contra el Señor y no quieres asumir los compromisos y privilegios que esto implica, necesitas revisar la fe. Así que te animo, hermano, si no te has bautizado, a orar al Señor y pedir que pronto nos permita celebrar bautizos, como el Señor lo ha ordenado. Hermano, también recuerda que la iglesia
es la esposa de Cristo. Y no puedes afirmar que amas a Cristo y a la vez afirmar que no amas a su esposa, que no amas a la iglesia local. O no puedes afirmar que amas a Cristo, pero realmente la iglesia local no está en tu corazón. Es una incoherencia. Si amas a Cristo, amas a su esposa. Si amas a Cristo, amas a su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y le amamos y creemos en Él. Y lo demostramos en el contexto de vivir en la iglesia local, con la iglesia local. Ahora, el bautismo te ha identificado como un embajador de Cristo, un representante de Cristo ante tus hermanos en la fe y ante los que no conocen a Cristo. Pregunto, ¿estás representando bien a Cristo? Eso fue lo que comunicaste el día que te bautizaste, que ibas a ser embajador de Cristo. ¿Lo estás representando bien? ¿Estás siendo fiel como embajador de Cristo? Son preguntas que necesitamos considerar seriamente en este tema. Y por último, recordemos, hermanos, que Cristo volverá por una iglesia que Él ha estado santificando progresivamente. ¿Puedes experimentar progresiva santificación en tu vida? Y parte de esa santificación progresiva el Señor la hará a través de la iglesia local. De tal manera que despreciar la iglesia local es despreciar el progreso en la santificación. Y despreciar la santificación puede revelar una fe fingida. Son asuntos que hay que considerar muy bien. Amados, la iglesia local es central, hermanos, en el programa redentor de Dios. Y necesitamos pasar de una baja eclesiología a una alta eclesiología. Y creo que estos temas que hemos estado ya revisando en esta serie Iglesia Militante nos van a ayudar mucho en este sentido. Amados hermanos, espero que este domingo sea un domingo en el que tu cuerpo y tu alma reposen en el Señor. Aquí hacemos unas aplicaciones muy generales, pero es tu responsabilidad en tu casa o allí soltero con el Señor hacer las aplicaciones particulares de esta enseñanza. Amados, mucho ánimo en Cristo y vamos a despedirnos en oración. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu iglesia. Particularmente gracias por esta iglesia local, en la cual, Señor, con toda seguridad sabemos que la estás renovando. Estás renovando nuestro entendimiento para que podamos, Señor, apreciar las riquezas de tu palabra y de tu voluntad y de tu gloria, Señor. Como tú dices, a ti sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, por todas las edades. Amén. Y así queremos, Señor, ser como iglesia local. Y así queremos, Señor, unirnos con aquellas iglesias locales en espíritu, para ir, Señor, en este mismo propósito de glorificarte. Ayuda a tus iglesias en el mundo, para que puedan, Señor, ser renovadas en entendimiento, salir de tanto error, de tanta pereza, de tanta superficialidad, Señor, y que podamos contemplar mejor tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós, amada iglesia, y reposen en este día.